a mí se me corta ya no puedo grabar yo porque tú estás como hospedador ya. Perfecto. Entonces, presentaré la pantalla y para dar inicio. Ya, listo. Ya. Muy bien, muy buenas tardes, distinguidos participantes. Después de superar algunos problemas técnicos, vamos a dar inicio al módulo 4, que corresponde a las variables cualitativas. En la investigación científica tenemos dos formas de presentar los datos dependiendo de las variables. En este caso, las variables cuantitativas tienen una forma de presentación y las variables cualitativas tienen otra forma de presentación también, ¿no? Entonces vamos hoy a ver acerca de el módulo 4, como les había indicado, referido a la medición de variables cualitativas. El objetivo de la sesión es conocer acerca de las diferentes medidas de resumen, ¿no?, que se presentan en las variables de corte cualitativo. También es aprender acerca del uso de las medidas de resumen para estas variables. Vamos a hacer una breve introducción. Vamos a ver los tres principales indicadores de este tipo de variables, como es la razón, las proporciones, y la tasa. Las variables cualitativas son aquellas que representan una característica, un atributo, ya sea de un individuo o una observación que nosotros como investigadores hemos realizado, ¿no?, a lo largo de la investigación. Generalmente se divide en una escala nominal y ordinal. Si es, digamos, desde el punto de vista de una escala de Likert, será una escala de orden ordinal, ¿no es cierto? O sea, donde tiene sentido el orden, ¿no? Como por ejemplo puede ser totalmente de acuerdo, indiferente, ¿no? En desacuerdo y totalmente en desacuerdo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la variable cualitativa recibe esta denominación ordinal porque en su presentación se requiere que esté ordenado o de alguna manera en una escala jerárquica, si se quiere decir. Y la otra forma de presentar es a través de una escala nominal, en el cual se muestra, ¿no?, por ejemplo, alternativas como sí, no, o no sabe o no opino, ¿correcto? En este caso, en las variables cualitativas, es muy importante comprender la naturaleza de la investigación. O sea, no siempre las variables de la investigación va a ser de corte cualitativo, ¿no? Generalmente son cuantitativas.
Y aquellas que son de corte cualitativos, a veces forzamos o lo llevamos a una cuantificación, ¿no? Porque eso es lo que nos indica la metodología científica, al menos en el enfoque cuantitativo, es de alguna u otra manera cuantificar y medir estas variables que están caracterizadas por ciertos atributos, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando uno hace un trabajo de investigación sobre el control interno, por decirlo así, eh, ustedes saben de que ya para un proceso de auditoría, en el caso de contabilidad me refiero, eh, la primera revisión que hace el auditor es el ambiente de todo el sistema de control interno. Entonces, para ello existen cuestionarios de cortes nominales, básicamente, ¿no? Sí, no o no aplica simplemente, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer o voy a evaluar el ambiente, por decir, el área de tesorería o de caja, podría hacer una pregunta del cuestionario de control interno si el contador realiza arqueos de caja periódicamente. Y ponemos ahí dos posibles alternativas, ¿no? Sí, no o no aplica, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, esas preguntas de corte cualitativo se llevan hacia la cuantificación. Entonces, al final, todo tu cuestionario de control interno vas a llegar a un puntaje donde 1 significa el sí y el 0 significa el no. Entonces, el 1, ¿no? De repente son 100 preguntas, entonces el puntaje máximo será 100 puntos. Y sobre esos 100 puntos, de repente, digamos, tomando o aplicando este cuestionario de control interno, resulta que no llega a los 100 puntos, sino llega de repente a 40 puntos, 60 puntos. Entonces ahí comenzamos ya a hacer una, digamos, una división entre escalas para ver si el sistema de control interno está con bajo riesgo, alto riesgo o mediano riesgo, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero decir en resumen es de que aun cuando sean variables cualitativas, estas de alguna manera se cuantifican y al final expresan casi como una variable cuantitativa, ¿no? Entonces, no hay que confundir esas dos partes importantes. O sea, la variable cualitativa en su aplicación práctica, digamos, de investigación, se cuantifica, ¿ya? Ahora, hay situaciones en las cuales, por ser la investigación o el objetivo al cual perseguimos es muy puntual, entonces ahí sí se respeta la categorización de una variable cualitativa, ¿correcto? Entonces, vamos a ir viendo poco a poco este tipo de variables. En esta clase, generalmente nos vamos a concentrar en las variables cualitativas, ¿no? Como ya mencioné. De tal manera que esta medición, ¿no? Se dio a través de esta escala cualitativa y vamos a estudiar, como ya mencioné, la razón, la proporción y la tasa, que en su forma más específica corresponde a este tipo de variables. Generalmente se observa esta expresión, ¿no? Que dice una relación de 9-1 a favor del sexo femenino, por ejemplo. Entonces, esto es un ejemplo de una razón y se define como la relación entre dos fenómenos o dos categorías de una misma variable, que se expresa según la unidad del denominador, pero que no expresa riesgo, ¿no? Esa es la característica de una razón. Esto es muy importante que recordemos que ni la razón ni la proporción, que veremos más adelante, expresa riesgo. La que expresa riesgo es la tasa, ¿no? Por eso a veces ustedes habrán escuchado de repente tasa de mortalidad, tasa de morbimortalidad, etcétera, ¿no? La tasa sí expresa riesgo, ¿ya? Volviendo al tema de la razón, esto se debe decir que, por ejemplo, que de 9 mujeres, ¿no? Dividido entre 1 da 9. Ese número 9 es la razón de sexo, mujeres y varones. En conclusión, podemos decir que hay 9 mujeres por cada varón, ¿no?
Este ejemplo nos ilustra la relación entre dos categorías de una misma variable llamado género o sexo, ¿no? Se relaciona la cantidad de mujeres respecto de varones y viceversa, así como puedo encontrar la razón, ¿no? de la relación de mujeres a hombres, puedo hacer también de hombres a mujeres, ¿no? En forma viceversa. En otras palabras, cuando relacionamos una variable, ¿no? Los dos estados de esa variable, cuando es dicotómica, como en este caso, estamos utilizando como medida de resumen la razón. Otro ejemplo que podemos plantear en este tipo de indicador, que es la razón, es que supongamos que la población estudiantil, ¿no? de la Facultad de Ciencias Contables de cierta universidad es de 1.200 estudiantes, los cuales se dividen en 300 mujeres y 900 varones. Entonces, la razón de masculinidad es la pregunta que nos hace en este caso, ¿no? En ese sentido, como pueden apreciar aquí, si me piden la relación, ¿no? de masculinidad, ¿no? que es lo que me están solicitando, sería pues 900, que corresponde a los varones, dividido entre 300, que corresponde a las mujeres. Lo que quiere decir es que en la razón, el numerador va, digamos, la categoría que yo quiero relacionar. Ambos es la misma variable, que son género. Dividiendo 900 entre 300 me sale 3. Entonces, 3 significa o representa de que por cada 3 varones se encuentra una mujer en la población estudiantil, ¿no? Por cada 3 varones se encuentra una mujer en la población estudiantil. Ahora bien, a veces la razón se utiliza bastante en la contabilidad o cuando son estudios de corte, digamos, cualitativos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de estudios de casos, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos un trabajo de investigación referido, por decir, al análisis de la empresa Bacus, Sociedad Anónima. Entonces, cuando ocurre eso, yo lo que voy a utilizar es un instrumento que no es la encuesta, ¿no? Porque no viene al caso, sino simplemente los estados financieros de esa empresa. Y los estados financieros de la empresa Bacus, yo lo obtengo y comienzo a hacer un análisis de los ratios o de las principales razones, ¿no? Entonces, los ratios muy bien podría aplicarse, digamos, la razón en este tipo de estudios. Entonces, generalmente son en revisiones documentales, ¿no? Y a propósito de ello, en este caso que estamos considerando como la posibilidad de hacer un estudio respecto a este tipo de, digamos, de investigación, yo voy a compartir aquí la pantalla. No sé si están viendo el explorador de Internet, creo que sí. Entonces, aquí yo, por ejemplo, si no lo ven, me avisan, por favor. Aquí, por ejemplo, yo puedo entrar a la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Entonces, en la Bolsa de Valores de Lima, aquí yo puedo encontrar información financiera, ¿no? Ahora que estamos, por ejemplo, en pandemia, no podemos visitar las empresas. Entonces, acá dice empresas, por ejemplo, y entramos ahí y pueden ver ustedes la cantidad de empresas que tenemos aquí, ¿no? La cantidad de empresas. Entonces, yo quiero encontrar simplemente, digamos, a la empresa Alicorp, perdón, Bacus, había dicho, ¿no? Bacus, como para poner un ejemplo. La empresa Bacus. Ahí está, la Unión de Cerveceras Peruanas Bacus y Johnston, Sociedad Anónima Abierta. Entonces yo hago clic ahí y se me presenta toda la información. La dirección, como pueden ver acá, la página web, teléfonos, etcétera, ¿no? Y también me presenta quién es el directorio, ¿no?
el director, etcétera, ¿no? Y también quién es el gerente general, ¿sí? En este caso, tenemos bastante información aquí, como pueden ver aquí, tipo de acciones, en fin. Pero esto incluso tengo la memoria anual, ¿no? La memoria anual, los reportes de sostenibilidad corporativa, entre otros. Entonces, por ejemplo, a mí me interesa lo que es la información financiera, ¿no? En esta pestaña que están viendo aquí al lado derecho, donde está el mouse, dice información financiera. Entonces, en esta información financiera, incluso me dan ya los ratios desde 2016 hasta el 2019, ¿no es cierto? Me dan los ratios. Entonces, yo quiero buscar los ratios, los estados financieros, perdón, de manera consolidada, ¿no? Es decir, la empresa Bacus y todas las subsidiarias. Y quiero auditada anual, ¿no? Entonces, cuando hago esto, me sale esta posibilidad. Desde 2019, ¿no? 2018, 17, 16, 2015. ¿Qué me dan como resultado? El estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de resultados integrales, ¿no? El informe de auditado y todo el archivo carta de PDF de la información financiera y los estados de información financiera en formato XBRL, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy a los estados financieros, que es el estado de situación financiera, hago clic ahí, me sale el estado financiero de dicha empresa, ¿no es cierto? Entonces yo puedo hacer un trabajo de investigación, de repente a nivel de pregrado, un trabajo de investigación que diga análisis financiero de la empresa Unión de Cervezas o Cervecerías Peruanas, Bacus y Johnston, Sociedad Anónima y subsidiarias. Entonces yo puedo hacer un trabajo de investigación de esa naturaleza porque tengo la información disponible que está acá, ¿no? Que es, en este caso, los estados financieros reales. ¿Por qué son reales? Porque estas empresas, como cotizan en bolsa, tienen la obligatoriedad de presentar información a la Superintendencia de Mercado de Valores. Y la Superintendencia de Mercado de Valores también transmite esa información a la Bolsa de Valores de Lima por un tema de transparencia de la información financiera. Entonces, aquí mi instrumento de investigación no va a ser encuesta, obviamente, sino va a ser este documento llamado Estado de Situación Financiera, ¿correcto? Entonces, basta pasarlo esto al SPS o al Excel para yo tener o yo poder hacer un análisis horizontal, un análisis vertical, incluso a través de las razones llamados ratios. Entonces, a través de los ratios yo puedo aplicar aquí, digamos, varios indicadores como de liquidez corriente, ¿no? De la prueba ácida, ratios de rentabilidad, de gestión, de endeudamiento, etcétera, ¿no? Porque ya tengo aquí los estados financieros, ¿sí? Bueno, ¿qué más? No sé si están viendo aquí, también puedo tener el estado de resultados, ¿no? Aquí muestro el estado de resultados. Entonces, si no lo ven, por favor me avisan para poder mostrarlo, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ingresos de actividades ordinarias, costo de ventas. Entonces, todo esto se puede hacer a un nivel de pregrado. ¿Por qué pregrado? Porque en pregrado la investigación se orienta a que el estudiante conozca las herramientas de su profesión, ¿no? En este caso, que domine bien lo que es el análisis financiero para velar por la salud económica y financiera de una empresa, porque eso es lo que va a aplicar en su vida profesional. A un nivel de maestría también se puede hacer, pero de repente tomando más años, ¿correcto? Tomando de repente 5 años o de repente un poco más, ¿no? Aparentemente es fácil esto, pero es trabajoso en realidad, ¿no? Porque tengo que pasarlo a un Excel, ¿no? A un Excel y tengo que ir trabajándolo poco a poco, ¿correcto? Entonces, de esta manera, las razones se utilizan, o la razón se utiliza, cuando mi instrumento de investigación es la revisión documental, ¿no? Y mi técnica es la ficha de recojo de datos.
La ficha de recojo de datos es como si fuera papeles de trabajo, ¿no? Entonces se trabajan con cédulas, ¿no? Para el análisis respectivos, ¿no? Ahora bien, ustedes me dirán, profesor, pero aquí no veo lo que es el informe de auditoría, ¿no? Entonces vamos a ver acá en el informe de auditoría qué nos sale, ¿no? Y aquí está el informe de auditoría, ¿ve? Entonces dice, lo ha auditado la Price, ¿no? En este caso, una de las Big Four, ¿no? Entonces yo lo descargo y puedo abrirlo de nuevo, ¿no? Ahora lo voy a abrir y voy a mostrarlo aquí para que ustedes puedan verlo. Si no, no lo van a poder ver. A ver, ahí está. Este es el formato del informe de auditoría, ¿no? Entonces, aquí en el informe de auditoría dice, ¿no? Los estados financieros, ¿no? Consolidados al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Entonces, ustedes podrán ver acá el dictamen de los auditores independientes. Incluso, colegas, estos pueden utilizarlos ustedes para la enseñanza del curso de auditoría financiera o incluso para el curso de contabilidad financiera o análisis de estado financiero, los que tienen a cargo ese curso, ¿no? O sea, trabajar acerca de estados financieros reales, ¿no? No tanto crear estados financieros, digamos, ficticios, entre comillas, porque a veces nosotros nos rompemos la cabeza en armando una monografía, cuando acá tenemos todos los insumos y son reales, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, el dictamen de los auditores independientes y, bueno, ustedes saben que el dictamen tiene sus partes, ¿no? Y aquí está una parte introductoria y luego está también lo que corresponde a la responsabilidad de la gerencia sobre estados financieros consolidados. Y eso lo indica la norma de auditoría financiera, o sea, las NIAs. Acá se debe demostrar en el dictamen cuál es la responsabilidad de la gerencia. Y aquí dice, ¿no? La gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estados financieros consolidados de acuerdo a NIF, ¿no? Emitidas por el IASB. Muy bien. Luego viene la responsabilidad del auditor, lo que está acá, ¿no? Y nos indica, básicamente, qué es lo que ha hecho el alcance de la auditoría y del auditor en este caso. Pero lo más importante en un dictamen es la opinión. Y acá está la opinión. Y indica que en nuestra opinión, dicen los auditores, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, ¿no? En todos sus aspectos, la situación financiera de Unión de Cervecerías Peruanas, Bacos y Johnston y subsidiarias, al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, tanto en su desempeño financiero y su flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con las NIF, ¿no? Emitidas, en este caso, por la IASB. Muy bien. Entonces, esto es importante porque me da a entender de que los estados financieros presentan razonablemente la información financiera, ¿sí? En ese sentido, cuando yo hago un trabajo de investigación y la validación científica, ¿dónde quedaría? Porque cuando yo hago a través de encuesta, yo tengo que hacer una validación a través de un juicio de expertos o a través del alfa de Cronbach, por ejemplo, ¿no? Pero cuando trabajamos con base de datos como estos, o sea, con documentos reales de las empresas, la fiabilidad y la confiabilidad de la información te va a dar, en este caso, el dictamen, ¿no? Este dictamen ha sido auditado por una de las grandes sociedades de auditoría que conforman la Big Four, ¿no? Se le llama así, por la PricewaterhouseCoopers, ¿no? Por ejemplo. Y en ese sentido, ya me está validando esta información, ¿no? Porque me está diciendo que es razonablemente. Y además que está publicado en una de las páginas web de la Superintendencia de Mercado de Valores y de la Bolsa de Valores de Lima, que son dos instituciones representativas de nuestro sistema de contabilidad. Entonces, ya la validación no se hace por el alfa de Cronbach ni por
juicio de expertos, simplemente la validación lo da el dictamen de auditoría. Entonces, quiere decir de que si yo hago los ratios de este estado financieros, van a ser más coherentes porque tiene un dictamen de auditoría financiera de por medio que me está indicando que toda la información presentada es coherente de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Es decir, se han cumplido todas las cuestiones de normativa y tributaria para la elaboración de estos estados financieros. Lo que no ocurre así cuando vemos tesis, por ejemplo, de análisis de la salud económica o, sí, bueno, análisis de la salud económica y financiera de la empresa Alfa, SRL de la ciudad X, ¿no? Y cuando, si bien es cierto, tenemos acceso a toda la información de sus estados financieros, incluso nos autorizan a utilizar la razón social a través de un consentimiento informado, pero no tiene dictamen, o sea, no son auditadas porque son micros y pequeñas empresas. Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado con la validación. ¿Por qué? Porque la información que me están dando a través de los estados financieros no necesariamente está coherentemente elaborado, porque no hay un dictamen de por medio. Simplemente lo ha elaborado el contador, no sabemos qué riesgo tiene, no sabemos en qué situaciones está, por más que cuadre el balance y todo. Entonces, eso es un tema que hay que ir superando. Entonces, cuando tenemos esas situaciones de querer hacer en empresas de nuestra región, lo más recomendable es mandar a hacer de empresas que están públicamente, digamos, publicado, valga la redundancia, sus estados financieros, como en este caso en la Bolsa de Valores o en la Superintendencia de Mercado de Valores. ¿Correcto? Entonces, una de las razones por las cuales los jurados a veces pueden observar en investigación de esta naturaleza, ¿no? Tanto en el pregrado como en la maestría o posgrado, es de que la validación, ¿no? O sea, yo no puedo hacer ratios de un estado financiero en el cual no haya un dictamen que me diga que está razonablemente elaborado la información, ¿no? Porque hay un riesgo alto, porque no sabemos pues si ha habido evasión, ha habido incumplimiento de las normas financieras, no sabemos, ¿no? Entonces, lo más recomendable es hacer estudios sobre estados financieros que tengan un dictamen, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos el dictamen, esto podría ir como un anexo a la tesis, ¿no? Y también tenemos su estado financiero, como pueden apreciar acá, el estado de situación financiera, y también tenemos el estado de resultados, ¿no? Con sus respectivas notas. En realidad, tenemos toda la información, ¿no? Toda la información de esta empresa. Ahora, esta empresa no nos puede denunciar por el uso de su razón social, porque es una empresa pública, por más privada que sea, es una empresa pública porque cotiza en bolsa. Y un principio fundamental de cotizar en bolsa es la transparencia. Entonces, los inversionistas tienen que estar informados, ¿no? De esta empresa si yo quiero hacer inversiones con esta empresa, ¿no? Entonces, por eso es que la ley obliga a este tipo de empresas, como dije al inicio, a que presenten estados financieros a la Superintendencia de Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Lima, en este caso. Entonces, colegas, como pueden ver aquí, tenemos todos los estados financieros que están acá, ¿no? Y también las notas, es muy importante, ¿no? Las notas se clasifican en notas generales y notas específicas, de acuerdo al reglamento de preparación de la información financiera, ¿no? Entonces aquí hay una descripción de la empresa, ¿no? Un poco de sus antecedentes, ¿no? La dirección, dónde queda, un poco de la responsabilidad de la gerencia, la actividad económica o el giro del negocio de la empresa, ¿no? Y así como todas sus subsidiarias o sucursales que tienen en diferentes regiones del Perú. También vamos a ver lo que es, digamos, las notas de carácter específicos, ¿no? Hasta aquí es notas de carácter general. Incluso tenemos las principales políticas contables, como bases de preparación, ¿no? Como
han actuado frente a las modificaciones de la NIF, ¿no? Incluso, colegas, una política contable que está expresado acá puede ser un trabajo de investigación, ¿no? ¿De acuerdo? Y también el marco conceptual que ha revisado la empresa y ha observado la empresa para la elaboración de sus estados financieros. En realidad, van a encontrar información muy relevante respecto al quehacer de esta empresa y también en su parte, en la parte económica y financiera, ¿no? Cómo han trabajado respecto a la moneda funcional y a la moneda de presentación, por ejemplo. Entonces, quien enseña, por ejemplo, análisis financiero o contabilidad financiera, sería muy interesante que se descarguen estos estados financieros reales y los alumnos comiencen a analizar esto de acá, ¿no? Entonces, vamos a ir a las notas específicas para poder comprender cómo es que trabaja la empresa a ciertas contingencias o riesgos que puedan tener, ¿no? Por ejemplo, los que enseñan NIF también, los que enseñan normas internacionales, aquí van a encontrar varias casuísticas en realidad, ¿ya? Entonces, esta forma de investigar es netamente una forma casi cualitativa, porque es una revisión documental, sin embargo, de alguna manera lo tenemos que cuantificar, ¿ya? Porque estamos dentro del enfoque cuantitativo, ¿no? Aquí van a encontrar todo el análisis de las políticas contables que la empresa ha utilizado, ¿no? Como por ejemplo los riesgos, cómo ha ido manejando los riesgos y los riesgos de liquidez, ¿no? Entre otras cosas. Ahora, si ustedes quieren hacer un estudio más amplio, ya sea un doctorado o una maestría, podría ser de repente de todo el sector industrial, hacer un análisis de los estados financieros de las empresas del sector industrial. ¿Ya? ¿Cuántas empresas son? Habría que ver. Ahorita la vamos a mostrar. Tenemos aquí entonces, por ejemplo, vamos a llegar a las notas específicas, ¿no? Aquí tenemos, seguimos con las políticas financieras, políticas contables, perdón, y aquí llegamos ya a las notas específicas, ¿no? Por ejemplo, en la cuenta 10, efectivo y equivalente de efectivo, está compuesto, dice, por caja y fondos fijos y cuentas corrientes. Y las cuentas por cobrar comerciales comprenden facturas por cobrar, letras por cobrar, y hay una estimación de pérdidas por deterioro, ¿no? Entonces aquí hay una explicación que te dan, por ejemplo, si las cuentas por cobrar comerciales se originan principalmente de la venta de productos, tienen vencimiento corriente, generalmente cobrados en plazos menores a 30 días, por lo que se presenta en el activo corriente. Estas cuentas no generan intereses y no contienen componentes de financiamiento significativos, ¿no? Incluso aquí pueden hacer un trabajo de investigación a nivel de pregrado solamente analizando una cuenta, ¿no? Y su política contable que está en la primera parte de las notas, ¿no? Bien, y luego tenemos también entidades relacionadas, porque tiene varias subsidiarias esta empresa. Entonces, ¿cómo es que hacen el trabajo con las subsidiarias? ¿Cómo es la consolidación? Aquí tenemos las otras cuentas por cobrar, por ejemplo. Y aquí tenemos, por decir, también una estimación del deterioro de esas cuentas por cobrar o otras cuentas por cobrar, ¿no? Aquí hay también impuesto por cobrar percepciones, es decir, se traslada a este rubro ese impuesto que se tiene por cobrar como un crédito, ¿no? Igual son los depósitos del IGB, por ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad, aquí tenemos toda la información disponible, toda la información disponible sobre los activos biológicos, cómo es el tratamiento contable. De repente, un trabajo de investigación podría darse tratamiento contable sobre los activos biológicos en la empresa Bacus. Ya tienen ahí las políticas y tienen también acá esta información, ¿no? Entonces, ahí van a utilizar indicadores de corte cualitativo, ¿no? Como son la razón y las proporciones principalmente, ¿sí? La proporción y la razón van de la mano,
Más adelante le voy a explicar ya poco a poco lo que tenemos acá. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos toda la información. Entonces, nuestro instrumento no va a ser encuesta, no va a ser, de repente, a lo sumo puede haber una pequeña entrevista, de repente a la gerencia, si se quiere ahondar un poco más en el tema, pero esa entrevista no te va a llevar a un cuadro estadístico, como si te lleva a una encuesta. Porque la entrevista son entrevistas no estructuradas, o mejor dicho, con preguntas abiertas, que solamente son comentarios y que refuerzan de alguna u otra manera esa parte cuantitativa que tú lo presentas a través de los estados financieros, ¿sí? Pero aquí tienen una cantidad de insumos en realidad, ¿no? Para poder investigar o que nos sirva como investigación y también para la enseñanza, ¿no? De la contabilidad también, ¿no? Eh, bueno, ahora lo que les decía, vamos a cerrar esto. A ver, vamos a... Sí, estoy presentando, pero bien. Acá, ¿no? Entonces tenemos aquí la parte principal de la bolsa de valores y estamos en el rubro de empresas, ¿no? Como ya les mencioné. Y ustedes pueden ver la cantidad de empresas que existen acá. Y cada uno puede ser un trabajo de investigación, al menos para el pregrado, ¿no? Para el pregrado. Por ejemplo, si yo quiero conocer, incluso ahora que se está exigiendo para el bachillerato, para el bachiller un trabajo de investigación y para el título otro trabajo de investigación, para el bachiller muy bien podría ser, por ejemplo, un trabajo de esta naturaleza, ¿no? Lo que ya les mencioné. Y aquí están los insumos. O sea, el alumno no va a tener más esfuerzo que buscar información, porque acá lo tienen, ¿no? De empresas mineras, empresas en realidad telefónicas, industriales, ¿no? Agroindustriales, etcétera. Si soy del posgrado, ya lo que se requiere de repente es un análisis más profundo, más teórico también, a su vez, también puedo utilizar estos insumos, pero puedo hacerlo por sectores. Ustedes ven aquí en esta pestaña, dice por sector industrial. Entonces hacemos clic aquí y ya el sistema nos ordena en varios sectores. Por ejemplo, en AFPs, agrario, bancos y financieras diversas, fondos de inversión, industriales, mineras, seguros y servicios públicos. Entonces, de repente ustedes escogen el sector agrario, ¿no? De repente, ustedes, su trabajo de investigación podría ser estudio, ¿no? De los indicadores de rentabilidad del sector agrario, nada más. Entonces, toman este sector. Y yo, cuando le hago clic aquí en el sector agrario, se abre una serie de empresas. Tengo 1, 2, 3, como 20 empresas. ¿No es cierto? Y de cada empresa yo puedo descargar sus estados financieros tal como lo mostré en el anterior caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero trabajar con Palma del Espino, pues voy a ver Palma del Espino y su información financiera. Esto es muy importante. Siempre hay que ver la parte consolidada, ¿no? Y auditada anual, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, aquí no muestra información consolidada, ¿no? Palma del Espino. De repente es porque ya es una subsidiaria. Si es así, el individual. Si es el individual, tampoco presenta información financiera, ¿no? Entonces vamos a ver por qué razón no presenta información financiera. Puede ser porque esta Palma del Espino es una subsidiaria de la empresa Alicor. Podría ser, o de repente del Grupo Romero, ¿no? Pero aún así debería mostrar información financiera, porque la ley indica de que cada empresa subsidiaria independientemente debe formular estados financieros. Y la empresa matriz, digamos, o el holding, en este caso, también tiene que mostrar información financiera consolidada, ¿no? Aquí me parece extraño que no muestre información esta empresa Palma del Espino, salvo que, no sé, que se haya o ya no esté vigente, ¿no? Muy bien, pero son situaciones que también hay que considerar que nos vamos a enfrentar, ¿ya?
En este caso no hay información financiera. Estamos en el sector agrario y vamos a escoger otra empresa. Por ejemplo, Agroindustrias Paramonga, el primero. Y nos vamos a la parte de información financiera, ¿no? Acá sí tienen información financiera, ¿ves? Si lo pongo consolidada y auditada, ¿no? Ahí sí me muestra información, ¿ves? ¿No? Entonces yo quiero estudiar de repente, incluso puedo hacer desde el 2017 hasta el 2019, o del 2010 al 2017, perdón, ¿no? Quiero hacer un estudio longitudinal, histórico, de 10 años, ¿no? O de 7 años, de cada empresa del sector agroindustrial y a la vez de todo el sector agroindustrial. Entonces eso ya sería para una tesis doctoral, ¿no? Para ver el comportamiento y hacer explicaciones teóricas, qué variables micro y macro económicas han afectado a la empresa o al sector en su conjunto. Es igual, ¿no? Puedo ver acá su informe auditado, ¿no? Puedo descargarlo y lo descargo y lo puedo ver, ¿no? También acá. Acá está, ¿ven? No sé si lo están viendo. Bien, acá está. Agroindustrial, Paramonga, Sociedad Anónima y Subsidiarias, ¿no? Igual, bueno, esto ha sido auditado por otra firma de la Big Four, Ernst Young, y aquí tenemos, por ejemplo, el dictamen. Este dictamen es vital porque ya me está validando la información que yo voy a analizar o que yo voy a estudiarlo. ¿Sí? No es igual a lo que yo hago un trabajo de investigación en un grifo, en una empresa de mi región, salvo que estas sean auditadas, ¿no? Pero por lo que vemos, a veces en las regiones, más están empresas pequeñas o microempresas, ¿no? A lo sumo, de repente, medianas empresas. A lo que yo voy es que siempre tiene que haber un dictamen para hacer este tipo de investigaciones. Este dictamen, de alguna manera, te da la validez científica, ¿ya? ¿Correcto? Bien. Entonces, aquí también tenemos igual los estados financieros. Aquí tenemos el activo corriente, el activo no corriente, ¿no? Y el total activo. Entonces, puedo aplicar una serie de indicadores o razones financieras, económicas, porque tengo la información, ¿no? Desde ratios de liquidez, ratio de solvencia, de endeudamiento y de rentabilidad, puedo hallar, ¿no? Entonces, ahí pongo a prueba la teoría de la rentabilidad, la teoría financiera, para ver cómo se está cumpliendo en esta unidad económica, ¿no? En esta empresa agroindustrial, ¿no? Y también para poder diferenciarlas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver también sus políticas contables, tal como ya les mostré en el caso anterior. Va a haber una serie de políticas contables, ¿no? Su base de la medición, base de consolidación, qué NIF han utilizado, etcétera, 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 ¿no? Estas empresas que cotizan en bolsa ya están bajo el modelo NIF, ¿no? Ya no están en el modelo PSGA, es decir, en principios de contabilidad generalmente aceptados, ya no, ya están en modelo NIF. En provincia todavía podemos encontrar empresas que están bajo el modelo PSGA, ¿no? Es decir, principios de contabilidad generalmente aceptados, porque todavía no han migrado o no han adoptado las normas internacionales de información financiera. Entonces, en ese sentido, la auditoría financiera que yo voy a hacer en estas empresas que cotizan en bolsa, básicamente mi alcance van a ser bajo el modelo NIF. Pero para aquellas empresas que existen en provincias pequeñas, micros, que están bajo el modelo PSGA, mi auditoría tendrá un alcance también bajo el modelo PSGA, ¿no? Muy bien, pero lo importante es que haya un dictamen para validar la información, ¿sí? Muy bien, entonces tienen aquí toda la información completa de esta empresa y de todas las empresas del sector, en realidad del sector agroindustrial, ¿no? Muy bien, igual puedo hacer también acerca de
de otra base de datos, que es, por ejemplo, el INEI, ¿no? En el INEI también puedo encontrar yo información relevante respecto a trabajar ya no con encuestas, sino con datos reales, ¿no? Por ejemplo, el INEI tiene, por ejemplo, acá el sistema de información regional para toma de decisiones. Entonces, yo entro aquí, esta es una buena base de datos, muy importante, y que permite conocer ciertos indicadores de todo el Perú. Por ejemplo, aquí en la parte derecha superior dice entrar al sistema, entro al sistema, y mientras el sistema va cargando, yo puedo encontrar aquí en la parte izquierda, pueden ver indicadores de corte demográfico, social, económico, recursos naturales, ciencias y tecnología, estadísticas municipales, presupuesto por resultados. Entonces, si a uno de ustedes les gusta de repente alguno de estos indicadores, pueden hacer trabajos de investigación o asesorar a sus alumnos a través de trabajos de investigación de estos indicadores que están acá. Por ejemplo, yo voy a seleccionar Huánuco, Pasco, Junín. Por poner un ejemplo, ¿no? Huánuco, Pasco y Junín. 3 regiones centro-oriental, digamos, ¿no? Y voy a buscar un indicador, por ejemplo, que sea el económico, ¿no? Y en económico busco finanzas públicas. Y en finanzas públicas busco cuentas nacionales o también puede ser ingreso del gobierno. Quiero trabajar sobre el ingreso del gobierno, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad pueden ustedes utilizar cualquiera de estos indicadores, ¿ah? Y pueden hacer un buen trabajo de investigación. Por decir, quiero ver los ingresos tributarios recaudados por la SUNAT, de estas 3 regiones. De estas 3 regiones. Se selecciono acá y le pongo acá en el menú que está de color verde que dice ejecutar y lo pongo a ejecutar. Entonces miren que ya me da armado un cuadro o una tabla y me está arrojando información desde 2004 hasta el 2019, ¿no es cierto? Hasta el 2019. Y pueden ver ustedes acá que de repente yo no quiero estudiar desde el 2004, yo quiero estudiar de repente los últimos 5 años, o sea, el 2019, 18, 17, 16, 15, ¿no? Entonces, en la parte superior ustedes pueden ver aquí como una regla, y eso yo lo voy disminuyendo, ¿no? Entonces, ahí me está diciendo desde qué año va a tomar los datos. Entonces, yo quiero que tome del año 2015, 12, 13, 15, al 2019, por ejemplo, ¿no? Entonces, me está tomando del 2014, 15, 16, 17, 18, 19. Pueden ver que la tabla se reduce, ¿correcto? Entonces, esto lo podemos exportar al Excel incluso. Acá en el Excel podemos exportarlo y lo podemos grabar y podemos abrir el Excel. Yo le voy a compartir, porque de repente ustedes no lo están viendo. Vamos a compartir el Excel que está acá. Al exportar, sale de esta manera, ¿no? O sea, se exporta el Excel en forma automática. Entonces, pueden ver aquí que ¿qué pasó? Ahí está. Ahí está el Excel, ¿no? Entonces, se ha exportado lo que yo he encontrado en el INEI, ¿ve? Desde 2014 al 2019. Igual, acá mi instrumento de investigación no va a ser una encuesta ni una entrevista, van a ser data, ¿no? Simplemente data secundaria, o sea, información secundaria de entidades del Estado, ¿no? Entonces, como el Excel no reconoce los espacios en blancos, yo tengo que borrar este espacio en blanco, ¿no? Tengo que borrar. Entonces, por ejemplo, aquí al borrar, ya los espacios en blancos, sí ya el Excel lo va a reconocer como un valor numérico. Y lo pongo aquí en números y separar por decimales y ya está. El 2014, ¿no? Por ejemplo, Huánuco
tuvo 100.738 soles en recaudación, ¿no? O sea, cerca de 100 millones, porque está en miles de soles, dice acá la unidad, ¿no? Entonces, es por multiplicar por 1000, ¿no? Junín tiene más, casi 400, casi medio millón, ¿no? Pero lo que llama la atención es Pasco, ¿no? Mire, por ejemplo, aquí ve, Pasco, ¿no? Llama la atención porque en Pasco hay empresas mineras y que su recaudación sea menos, llama la atención en realidad. Entonces, estos números son fríos todavía aquí, pero nos puede conllevar un análisis para hacer un trabajo de investigación que voy a ir sistematizando poco a poco, ¿no? Entonces, en el 2019, vamos a ver cómo es el comportamiento en el 2019, ¿no? Entonces, borro aquí también la parte de los espacios en blanco, ¿ya? Ahí está. Y también lo doy formato numérico, bueno, es un trabajo que debemos hacer, y ahí está, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, al 2019, vamos a calcular su porcentaje, ¿no? ¿Qué tanto por ciento corresponde, ¿no? La recaudación de esas regiones, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí. Entonces, yo voy a tener aquí un formato de porcentaje. Voy a subrayarlo. Y para eso yo voy a tener que sumar, ¿no? La región Huánuco, Junín y Pasco, ¿cuánto ha recaudado? Ha recaudado 787.000, ¿no? Que es el total, ¿sí? Muy bien, entonces su porcentaje será, bueno, nacional no lo calculo, vamos a calcular por regiones. Huánuco, el 2019, ¿cuánto recaudó? Entre el total, ¿no es cierto? Y esto es fijo, entonces recaudó 17%. Junín y Pasco recaudó 71% Junín y 12% Pasco, ¿no? Por eso le digo, ahí hay algo extraño, 100%, ¿no? Entonces lo que estoy aplicando aquí son porcentajes o proporciones, que todavía no lo hemos visto, pero ya estamos un poco en su aplicación práctica. Ahora, respecto a la recaudación nacional, ¿cuánto recauda, por ejemplo, Huánuco? A ver, vamos a ver. Huánuco entre la recaudación nacional. Recauda bajísimo, ¿no? O sea, 0.1%. Imagínense, ¿no? Es bajísimo lo que está recaudando Huánuco, ¿no? A ver, ¿cuánto recauda Junín? La región Junín a nivel nacional recauda un poco más, 0.6%. Y Pasco, obviamente, va a ser el más bajo, ¿no? Porque está recaudando 97.000 nada más. A nivel nacional, entonces 0.1%. Si ampliamos los decimales, 0.10, ¿no? Entonces, en este caso, la recaudación es muy baja. Quiere decir que las regiones de Huánuco y Pasco, estas dos regiones de acá, generalmente están sobreviviendo gracias a otras regiones, ¿no? Porque mire su recaudación. Si mañana saldría una ley, se distribuye el presupuesto en función a la recaudación o a los ingresos que perciben estas regiones, la verdad que no sobreviviríamos, ¿no? No alcanzaría ni para pagar sueldos y salarios de las entidades públicas, ¿no? Entonces, colegas, pero mi pregunta es, ¿por qué en Pasco hay poca recaudación? ¿No? Si aquí tenemos empresas mineras y las mineras ustedes saben de que exportan minerales, entonces aquí hay un problema, ¿no? Por ejemplo, hay un problema que está analizando justamente con un grupo de estudiantes, ¿no? que tienen la intención de hacer investigación de esa naturaleza. Hemos detectado de que el problema es, digamos, el domicilio fiscal. El domicilio fiscal. O sea, hay una expectativa
digamos, muy dudosa respecto a las estadísticas de la recaudación tributaria. Me explico mejor. Por ejemplo, Pasco tiene empresas mineras, pero esas empresas mineras, su domicilio fiscal está en la ciudad de Lima. ¿Por qué en la ciudad de Lima? Porque en Lima está toda la infraestructura que le permite pues exportar, está el puerto del Callao, ¿no es cierto? En cambio, en Pasco, pues no, desde Pasco no podemos exportar. Entonces Lima se ha desarrollado tanto que ahí están las mejores infraestructuras y las oficinas administrativas de estas empresas mineras se encuentran en Lima y aquí hacen la declaración tributaria. Pues esa estadística de estas empresas mineras no están yendo a la región Pasco, sino están yendo a la región Lima, están trasladándose a la región Lima. Entonces, por eso es que Lima, si nosotros analizamos, Lima, su recaudación tributaria es altísimo, ¿no? Entonces, y eso que Lima no tiene muchos recursos naturales, ¿no? Pero su recaudación es amplia, ¿no? Entonces, eso nos da a entender que hay un centralismo en la parte social, no solamente eso, sino también en la parte tributaria, ¿no? Entonces, el trabajo de investigación podría hacerse de repente de la siguiente manera, ¿no? Un estudio comparativo, ¿no? Un descriptivo simple, un estudio comparativo de la recaudación tributaria, ¿no? En las regiones centro-oriental del Perú, ¿no? Podría ser un trabajo de investigación de una sola variable y de 3 regiones, como he mostrado acá. Entonces, este trabajo podría darse muy bien en lo que la SUNEDO exige ahora a los jóvenes respecto para el bachiller, ¿no? Ahora, si quieres hacer para el título, podrías ampliar un poco de repente la muestra o de repente agregarle una variable más acá, ¿no? Entonces, eso ya va a depender, ¿no? Por ejemplo, esto podría ser para el bachillerato o el bachiller, ¿no? Y esto podría ser para el título profesional, ¿no? Entonces, el título profesional podría ser de repente relación, ¿no? De la recaudación tributaria, ¿no? Y el crecimiento económico, ¿no? De las regiones centro-oriental del Perú. Y ya en el cuerpo del proyecto, ya tú le das la parte de qué regiones se están investigando, ¿no? Entonces, aquí hemos agregado una variable más que es crecimiento económico, ¿correcto? Entonces, muy bien. En este caso, ya son variables cualitativas respecto a la recaudación tributaria en función al porcentaje, en función a las razones, en función a las tasas que pudieran haber, ¿no? E incluso se pueden hacer variaciones, ¿no? Yo puedo ver en cuánto ha variado y puedo graficar esto, ¿no? Entonces, si yo quiero graficar, por ejemplo, este de acá también me permite graficar, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido el comportamiento? Entonces, a través de las tecnologías de información, tenemos en realidad un abanico de posibilidades de encontrar insumos para la investigación, ¿no? Así como estoy mostrando en la parte privada, existe también otras formas de encontrar en la parte del sector público, ¿no? Encontramos varias bases de datos. Muy bien. Por ejemplo, si yo voy a querer graficar, yo lo puedo hacer desde el Excel o también desde el sistema que le estoy mostrando, ¿no? El sistema que habíamos visto, el sistema de información regional. Aquí hay un símbolo de Excel exportado y eso es lo que acabamos de ver en el Excel, que puedo hacer más análisis, puedo hacer, digamos, más estudios. Ahora, pero acá también dice, por ejemplo, el lado derecho, ustedes encuentran aquí una serie de menús, ¿no? Y acá puedo yo graficar. Miren, ve la gráfica. Me sale automáticamente esta gráfica.
Entonces, donde se evidencia que el verde es Junín, por la leyenda que está acá, el celeste es Huánuco y el ámbar es el Pasco, ¿no? Se pueden ver gráficamente desde el 2014 hasta el 2019 que efectivamente Junín es la región que más recauda, ¿no? Comparando con las 3 regiones más cercanas a ellas, ¿no? Seguida de Huánuco, ¿no? Y Pasco podemos ver aquí que recauda menos. Pero no es lo que recauda menos, quizás esté influyendo ahí lo que es el domicilio fiscal. Entonces, otro trabajo de investigación podría ser de el domicilio fiscal y su influencia en las estadísticas de la recaudación tributaria. Pudiera darse también otro trabajo de investigación. Quizás sea ya a nivel de maestría, quizás, ¿no? Porque hay que profundizar un poco más la parte teórica y la parte metodológica, en este caso, ¿no? Ahora, también este sistema me muestra la parte estadística descriptiva. Como pueden ver, me da el mínimo, me da el máximo, la media, la mediana, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Analicemos un poco esto, ¿no? Entonces, el valor mínimo, el importe mínimo, es de 77.276.000 y picos. Y el máximo es 98.302 y picos. Pero este dato me está considerando la recaudación nacional. Se lo está comparando con el nacional. La media o el promedio igual, ¿no? Se recauda en promedio desde 2014 al 2019 cerca de 84 millones. Y la mediana vendría a ser el valor exacto, tal como hemos definido en el concepto, ¿no? Que es 81.000 y pico, 81 millones y picos, ¿no? La desviación estándar es que varía, ¿no? Hay una variabilidad de cerca de 7 millones o un poco más que de 7 millones y picos, ¿no? Entonces, el coeficiente de variación es mínimo, ¿no? Es 0.09 en este caso. Muy bien. Este es el sistema, ¿no? Que me permite hacer este tipo de análisis, este tipo de estudio, ¿no? Entonces, podemos ver aquí incluso por mapas, ¿no? Cómo hay una escala a intervalos, ¿no? En el 2019, cómo está estas regiones, ¿no? Los que están en colores de este color, por ejemplo, están en un rango de entre 40.000 a 113.000 y se encontraría, en este caso, Pasco. Junín ya está en un rango un poco más de 81 millones y Huánuco estaría más o menos por los 113.000 a 238.000 de recaudación, ¿no? Se pueden ver aquí los colores cómo cambian, ¿sí? Muy bien, ahora si le doy acá otra vez en el sistema SIRTOT, que dice, entonces se reinicia el sistema, puedo volver a ingresar y puedo incluso ver, por ejemplo, en la parte económica, si ustedes están metidos en el sector público, les gusta hacer una investigación de repente entre el sector público, va en finanzas públicas, y acá tenemos presupuesto de ejecución de gastos y ingresos del gobierno. Entonces igual vamos a tomar en cuenta Huánuco, Pasco, Junín, ¿no? Por un ejemplo, pues en realidad pueden ustedes hacer de su propia región investigaciones y vamos a ver el ingreso el presupuesto de gastos, ¿no? Incluso también pueden ver lo que es cuentas nacionales también, ¿no? El Producto Bruto Interno. También pueden ver el Producto Bruto Interno a precios corrientes. Entonces, la investigación que he planteado en el Excel, por ejemplo, en el cual decía la recaudación tributaria y el crecimiento económico, ese crecimiento económico se mediría a través del Producto Bruto Interno, el PBI. Entonces, se entiende de que a mayor recaudación, el PBI tiende a crecer, ¿no es cierto? Entonces, encuentran esa información acá también, ¿sí? No hay problema. Ahora,
Dentro de las finanzas públicas también podemos ver el presupuesto y ejecución de gastos, ¿no? El PIA, el presupuesto institucional de apertura, el modificado, la ejecución del compromiso, el devengado, el girado y el avance de la ejecución presupuestal anual, ¿no? Entonces yo puedo poner el avance y voy a ejecutar y me sale el avance correspondiente, ¿no? De repente es muchos años, de repente vamos a ver menos años, ¿no? Acá lo corro en esta regla y yo quiero mostrar desde 2014, por ejemplo, y la tabla se reduce a 2014. Entonces, vamos a ver, ¿no? Huánuco tuvo una ejecución presupuestal en el 2014 de 89.01%. Junín gastó menos, Pasco gastó menos incluso. Y a nivel nacional el promedio se mantuvo en 89%, ¿no? Entonces, el que está más cercano a la ejecución es Huánuco, ¿no? A comparación de Junín y Pasco en este caso. Al 2019, ¿no? A nivel nacional se ejecutó 85.1% y a nivel de las regiones, Huánuco llegó a 84.4% de ejecución presupuestal, Junín llegó casi al promedio, 85.3%, y Pasco gastó menos, ¿no? 75.9%, ¿no? Entonces, igual aquí se puede estudiar, ¿no? El caso del avance en la ejecución presupuestal. Puedo transportarlo al Excel, puedo graficar, ¿no? Aquí está el gráfico. Básicamente, Huánuco en 2014 lleva la delantera, ¿no? Y aquí, a partir de 2017, ya Junín comienza a tomar la delantera en la ejecución presupuestal. Pasco sí se mantiene muy por debajo de estas dos regiones. Entonces, esto podría ayudar bastante, ¿no? A los jóvenes que quieran hacer investigaciones de corte de revisión documental, ¿no? Revisión secundaria, y a veces nos quejamos que todo es encuesta, encuesta, y es cierto, ¿no? A veces abusamos de las encuestas, ¿no? No quiero decir que sean malas, pero a veces hay un uso excesivo de las encuestas. Entonces, trabajar con base de datos es otra metodología, ¿no? Hay que construir aquí un modelo, ¿no? Que pueda predecir el comportamiento de estas variables a través de los datos históricos, ¿no? Puedo hacer un modelo de regresión, por ejemplo, a partir de los datos históricos y poder proyectar hacia el futuro el comportamiento de esta variable. ¿Correcto? Muy bien, entonces ahí tienen esta base de datos, no se olviden que es el CIRTOT, ¿no? Del Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Que está acá. ¿Sí? Es muy importante, es muy interesante esta base de datos. Muy bien, también voy a cerrar esto. También tenemos lo que es en la Superintendencia de Banca y Seguros. Tengo también información muy relevante para poder trabajar, ¿no? Bueno, me salió la librería Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs. Acá está, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí, al que le gusta la parte de finanzas, de repente de la banca múltiple o de los microcréditos, aquí podemos encontrar información, ¿no? Estadísticas, publicaciones, ¿no? Del sistema financiero, las series estadísticas también, que puedan ustedes tener acceso. En el sistema financiero tenemos banca múltiple, tenemos empresas financieras, tenemos cajas municipales. Profesor, yo quiero hacer un trabajo de investigación, o de repente a mí me interesa hacer un trabajo de investigación acerca de cajas municipales. Entonces, voy a cajas municipales, ¿no? Y aquí me da ya también información como sus estados financieros, indicadores, riesgo crediticio, riesgo de liquidez, riesgo del mercado, riesgo operacional, entre otras variables. Entonces yo quiero hacer, de repente, quiero conocer un poco, o quiero explorar, hacer un estudio exploratorio o descriptivo simple respecto a la información financiera de las cajas municipales. Entonces me va a dar como resultado aquí el balance general, ¿no? Y el estado de ganancias y pérdidas.
desde 2019 a 2020, pero aquí puedo ver de los demás años anteriores, ¿no? Lo ideal es, como el 2020 no termina todavía, yo puedo hacer un estudio del año 2019, pero debo tomar el diciembre, porque en el diciembre se entiende que está el acumulado, porque ellos presentan información mensual. Pero si quiero verlo desde el punto de vista cómo ha afectado de repente esta pandemia al sistema financiero, podría ser de repente un estudio comparativo entre enero 2020 y enero 2019 para ver cuál ha sido el comportamiento. O de repente con mayor profundidad lo que es en el mes de julio, porque en marzo empezó la pandemia o el estado de emergencia, hasta julio, de repente cuál ha sido el comportamiento de ciertas variables de los estados financieros del 2020 respecto a julio del 2019, ¿no? Entonces yo puedo descargar esos estados financieros. O si no, también podría ser del total, ¿no? O sea, en fin, aquí ya nacen ideas de investigación que pueden servir ya para ir madurando la idea, ¿no? Entonces vamos a ir al mes de julio y tenemos ahí la descarga en el Excel. Aquí se está descargando y vamos a abrir el Excel. Para eso le voy a mostrar el Excel y ahí tenemos, ¿no? Ahí está el Excel, ¿correcto? ¿Qué pasó? Tengo problemas con la red, creo. Y aquí tenemos, ¿sí? Entonces vean aquí que tenemos el balance general de la caja Arequipa, Cusco, Santa, y en fin, de todas las cajas municipales, ¿no? Entonces yo puedo hacer un trabajo de investigación solamente de una caja, que es Subiana, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda la información es real, porque está publicado en una entidad financiera, ¿no? Entonces, la validez científica es que deviene de una entidad del Estado confiable, en este caso. Muy bien. O incluso puedo hacer un estudio comparativo entre dos cajas municipales, ¿no? La más grande, Arequipa y Cusco, de repente, ¿no? Puedo hacer igual un análisis, un estudio, una tesis sobre la salud económica y financiera o el estado, o análisis de estado financiero de la empresa o de la CEMAC Arequipa y CEMAC Cusco, por ejemplo. Profesor, y cuando llega a los jurados, el jurado puede decir, no, pero ¿por qué no toma solamente del distrito de Leoncio Prado, como es en el caso donde yo radico, ¿no? Leoncio Prado. No, en Leoncio Prado no hay información a nivel de provincia ni de distrito. Lo ideal es tomar lo que me están dando las entidades del Estado, que es a nivel de país, de todo el país, ¿no? Porque esta es la Caja Arequipa y todas sus agencias. Entonces, pero va a ser más difícil, ¿no, profesor? La información está acá. Tenemos información disponible, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, yo puedo utilizar ya este insumo, ¿no? Para hacer análisis, para hacer proyecciones, ¿no? En fin. Y también su estado de ganancias y pérdidas, como pueden ver aquí, de cada caja, ¿no? Todas las cajas. En realidad están todas las cajas en el Perú y está el total de cajas municipales, ¿no? Está el total. Ahora, también puedo ver de la banca múltiple, ¿no? Voy a regresar a la página web de la SBS y incluso puedo ver los indicadores de las cajas municipales, ¿no? Indicadores financieros, por ejemplo, ¿no? Y acá están los indicadores financieros. Por ejemplo, vamos a ver el del mes de mayo, ¿no? Los indicadores financieros de mayo. Vamos a abrir. Entonces, para no equivocarme, voy a cerrar algunas ventanas del Excel. Y voy a abrir esto, ¿ya? Muy bien, entonces aquí debo compartir esto que está acá. Sí, ahí está. Estos son los indicadores financieros por caja municipal. Lo voy a agrandar un poco para que lo puedan ver. Ahí está la caja Arequipa, ¿no? La caja, no sé por qué se deja de compartir.
está. Caja Arequipa, Cusco, ¿no? El Santa, y en fin, las demás cajas. Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí, dice, ratio global de capital global, dice, ¿no? Entonces ya me da calculado, ¿eh? Entonces yo puedo, si ya está calculado incluso, yo puedo tomar como referencia esto y puedo hacer un estudio para nivel de pregrado o a nivel de bachiller, ¿no? Entonces, incluso acá tenemos los ratios de eficiencia y gestión, cómo ha sido su comportamiento, los ratios de rentabilidad, a ver qué caja es más rentable, ¿no? En este caso, Arequipa tiene una rentabilidad de 19.44, Huancayo le sigue por ahí, ¿no? De repente es porque son las dos cajas más grandes del Perú, ¿no? Quizás sea por el tamaño que está influyendo ahí, y las demás cajas no pasan de 13, 8, Paitatai negativo, ¿no es cierto? Y así están de todas las cajas municipales, ¿sí? De todas las cajas municipales. Muy bien. Entonces ahí tenemos alguna información que les puede servir bastante respecto a la investigación que quieren hacer, ¿no? Muy bien. También pueden entrar a lo que es la banca múltiple, no solamente las cajas municipales, también pueden ser de la banca múltiple, también descargar toda su información financiera, ¿no? Pues aquí descargamos la información financiera y tenemos, por ejemplo, del 2019 en diciembre. Vamos a guardar. Vamos a abrir este archivo y vamos a presentarlo, ¿no? Ahí está. Ahí lo tenemos, ¿no? Banco Continental, lo voy a agrandar un poco para que lo puedan ver. Ahí está el Banco Continental, el Banco de Comercio, ¿no? Y el Banco de Crédito. O sea, toda la información como insumo lo tenemos acá, ¿no? Entonces, es información confiable, al menos así lo entendemos, porque deviene de una entidad del Estado, ¿no? El Citibank, el Interbank, en fin, todos los bancos que existen en el Perú, ¿no? Banco Falabella, Banco Santander, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos sus estados financieros, como pueden ver, tanto el estado de situación financiera como el balance general también llamado, o el estado de ganancias y pérdidas por empresa bancaria, ¿sí? Y a partir de ahí podemos hacer investigaciones, ¿no? Analíticas a partir ya de estos documentos. Muy bien. ¿Qué más tenemos? A ver, también tenemos lo que es, en este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? En el MEF, por ejemplo. También tenemos aquí base de datos que está inmerso en el sector público, ¿no? Entonces, bueno, aquí la página ha cambiado un poco, pero podemos encontrar tal vez por acá. Vamos a ver. Transparencia. Educación. Bueno, no la encuentro yo, pero aquí ustedes pueden tener acceso a lo que es el CIAF, consulta amigable. Me parece que es esto, transparencia económica. Acá está. Y aquí pueden ver ustedes el seguimiento, ¿no? De lo que ustedes desean, ¿no? Tanto de proyectos de inversión, transferencias, seguimiento de la ejecución presupuestal, consulta amigable, etcétera, ¿no? Vamos a ver aquí la primera, ¿ya? Por ejemplo, quiero ver el ingreso presupuestal, ¿no? Entonces, yo selecciono aquí el año, por ejemplo, 2019, pongo el total, nivel de gobierno, puede ser gobiernos locales, por ejemplo,
y quiero ver sobre municipalidades. Departamento, por ejemplo, departamento de Huánuco, ¿no? Provincia, por ejemplo, Leoncio Prado. Municipalidad, ahí están todas las municipalidades, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una vista panorámica de cuánto es lo que recauda cada distrito de la provincia de Leoncio Prado, ¿no? Ahora, si quiero ser más específico, yo puedo irme, por ejemplo, al distrito de Daniela Lomía Robles y ver por fuente, ¿no? Entonces, recursos directamente recaudados, recursos determinados, comprende, dice, fondo de compensación municipal, impuesto municipal, escano. Entonces, me voy a recursos determinados. Pongo rubros, impuestos municipales, tipo de recursos, normal y genérica, ¿no? Tenemos aquí entonces impuestos y contribuciones, subgenérica, impuesto a la propiedad, detalles, impuesto a la propiedad inmueble, ¿no? Y tenemos el impuesto predial. El impuesto predial me parece que es el impuesto o la fuente de financiamiento más grande que tienen las municipalidades, ¿no? Pero vemos que aquí recauda bajo, ¿no? O sea, por ejemplo, recauda 12, o recaudó en todo caso en el 2019, 12.248. Entonces, de repente yo quiero hacer un trabajo de investigación respecto al comportamiento de la recaudación del impuesto predial en la municipalidad Daniela Lomía Robles. Y acá tienen ustedes la información, ¿no? El trabajo sería buscar año por año, porque yo quiero hacer un estudio longitudinal retrospectivo desde 2019 al 2010, por ejemplo, los 9 últimos años, cómo ha sido el comportamiento, ¿no? Entonces, podemos ver detalles para ver el impuesto predial y acá está. No hay más detalles. Lo puedo exportar al Excel también, ¿no? Y puedo ver aquí cuál es el comportamiento de este impuesto en esta municipalidad. ¿Por qué es bajo? Habrá de repente bastante porcentaje de morosidad, ¿no? Entonces, eso también ayuda a que estos números que están acá hablen, ¿no? Y el otro instrumento a aplicar sería una encuesta simplemente al gerente de rentas, ¿no? De que por qué la recaudación es baja, ¿no? Y de repente hay varias causas que lo generan. Entonces también se puede dar aquí a un trabajo de investigación producto de una revisión documental, ¿sí? Muy bien, y así tenemos una serie de base de datos que podemos utilizarlo. Estas bases de datos son bases de datos abiertas, ¿no? O sea, son, como ustedes han podido ver, no hemos pagado ninguna membresía para ingresar, pero hay base de datos cerrados en el cual uno tiene que pagar una membresía, ¿no? Por ejemplo, lo que produce Ipsos Apoyo, te venden datos de marketing, de mercado, de riesgo, etcétera, uno hay que pagar ahí, ¿no? Y así hay base de datos también extranjeras que te cobran una membresía para estar y poder tener acceso a toda esa información, ¿no? Entonces las universidades a veces compran esa base de datos para sus estudiantes, para sus trabajos de investigación, para que les sirva para sus trabajos monográficos o del curso que le deja el profesor, ¿no? Entonces le dan todas las herramientas. A veces algunas universidades tienen esa posibilidad de pagar, digamos, esas membresías, ¿no? Y tienen una cantidad de acceso de base de datos. Así como pueden tener acceso, por ejemplo, a base de datos de artículos científicos, como Scopus, entre otros. Hay universidades, sobre todo las particulares, que tienen la posibilidad de pagar esa membresía y que sus estudiantes tengan toda esa información, ¿sí? Muy bien, entonces, ahí les he mostrado algunas bases de datos y voy a regresar a la parte donde estaba, que es la razón, ¿no? Entonces nos hemos ido un poco a explicar que esto funciona básicamente cuando trabajamos con documentos, con revisión documental, ¿no? Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí en la diapositiva siguiente tenemos, por ejemplo, en este ejemplo, dice la provincia de Chiclayo, ¿no?
tiene 799.675 habitantes distribuidos en 3.288.07 kilómetros cuadrados de superficie territorial. Entonces, nos pide cuál es la densidad poblacional, ¿no? En este caso, la densidad poblacional se determina a través de esta fórmula entre el número de habitantes y la superficie en kilómetros cuadrados. También se mide a través o desarrollando, mejor dicho, esta fórmula, podemos ver aquí que tenemos número de habitantes y superficie. Número de habitantes, superficie. Entonces, aquí sería, el resultado sería 243.20 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Entonces, eso también es un ejemplo de una razón, ¿no? O sea, hay que echar mano a las razones. Ahora, sí, pero aquí estamos aplicando a situaciones digamos, de ejemplos un poco orientados hacia la demografía, ¿no? Etcétera. Pero muy bien también ustedes pueden utilizarlo cuando calculamos la recaudación per cápita, por ejemplo, ¿no? Cuando yo recaudo la recaudación per cápita, yo puedo utilizar, no es la misma interpretación, pero valga el ejemplo en que yo puedo utilizar acá, dividir entre los tributos recaudados, ¿no? en una región X, entre el tamaño de toda la población. A eso lo llamamos la recaudación per cápita, es decir, por cada uno de la población que existe en esa región, cuánto es su recaudación per cápita, ¿no? De repente será 100 soles por persona que contribuye a la recaudación. Es un indicador muy general, ¿no? Es como si fuera el PBI per cápita, ¿sí o no? El PBI per cápita es dividir todos los ingresos entre el número de habitantes. Entonces, a veces nos sale ese número que dice que es 3.000 soles por persona. Pero si metemos la mano al bolsillo, no tenemos 3.000 soles, pues, ¿no? O muchas personas no lo tienen. Entonces, es una situación que sirve simplemente para simplificar una realidad compleja, que es, en este caso, la tributación o la economía, ¿no? Sirve para simplificar y hacer el análisis respectivo. En la economía es la única forma de encontrar un análisis o explicar a través de un indicador llamado PBI para medir el crecimiento económico, ¿no? No necesariamente ese crecimiento económico es sinónimo de bienestar social, ¿no? Son dos conceptos teóricamente distintos, ¿no? Entonces, más o menos sirve para hacer por analogía, podría utilizar digamos, esta fórmula de la densidad poblacional para medir lo que es la tributación o la recaudación per cápita, ¿no? El PBI per cápita, en fin, ¿no? De acuerdo a la naturaleza de la variable que quiero medir, me sirve en este caso. Otro ejemplo podría ser aplicado con los datos del ejemplo anterior, ¿no? Decir que en la población estudiada se observa un predominio de pacientes del sexo masculino de 75%. Entonces, este 75%, cuando ya viene el porcentaje, hace referencia a la proporción. Entonces, la proporción se define como el cociente entre un numerador que forma parte del denominador, pero que no expresa riesgo. Como hemos dicho, la razón y las proporciones no muestran riesgo. Solo nos da una idea del peso de una parte en relación con un todo, que utiliza en general un factor de amplificación y puede utilizarse para comparar diferentes poblaciones, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, ¿no? De esto. En función al ejemplo anterior, ¿no? De la población estudiantil que veíamos en las razones de la Facultad de Ciencias Contables, la proporción sería, entonces, habíamos calculado 900 entre 300, ¿no? Para hallar la razón, ¿no? Anteriormente era así nada más nuestra fórmula para hallar la razón de mujeres respecto a varones. Pero en este caso aumenta esto de acá, ¿no? Es decir, como dice la definición,
¿no? El numerador forma parte del denominador, ¿no? Es decir, las partes entre el todo. Entre el todo sería la suma de 900 más 300, ¿no? O sea, 1200. Y ahí me sale un número como el 0.75 y ese 0.75 lo multiplico por 100 y me va a dar en porcentajes. ¿Correcto? Entonces eso es lo que generalmente hacemos bastante en contabilidad y también en las investigaciones, ¿no? Porque todo lo convertimos en porcentajes. ¿Correcto? Eh, También, en este caso, la interpretación sería que los varones representan, ¿no?, el 75% de la población estudiantil de la Facultad de Ciencias Contables. Ese 75% nos salió de la aplicación de esta fórmula. ¿Sí? Entonces, es agregarle simplemente, es generar, mejor dicho, desarrollar la división y multiplicarle por 100 para convertirlo en porcentajes. Luego llegamos a lo que son la tasa, ¿no? A diferencia de las dos primeras que hemos explicado, es muy posible que se confunda con las proporciones, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo para poder diferenciarlas. En realidad, también es una cifra relativa que relaciona, digamos, un fenómeno ocurrido en un tiempo y lugar con la población que podría haber tenido o experimentado ese fenómeno, ¿no? Su denominación es explicar, digamos, la ocurrencia de un fenómeno, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, aquí yo tengo un caso en el cual indica que donde hay más casos de COVID-19, por ejemplo, ¿no? Lo que nos muestra esta tabla que está acá. Aparentemente sería acá, ¿no? O sea, acá hay más casos, ¿no? Pero eso sería una conclusión muy apresurada, muy adelantada, porque yo no estoy viendo, si bien es cierto, estoy viendo los casos, pero no estoy viendo la población, ¿no? Entonces, si yo miro la población, miren acá, con 200 casos, son pocos, la población es menor. Con mayores casos, vemos que la población es mayor. Entonces, hay una correlación casi directa entre el número de casos y la población, entre estas dos categorías, digamos, ¿no? Entonces, si yo lo divido, aquí sería, ¿no?, una tasa del 20%, por ejemplo, ¿no?, como vemos aquí, y aquí sería la tasa del 0.1%. Entonces, en realidad, donde habría más casos de COVID sería en la localidad A, porque la tasa es mayor, es 20%. En cambio, en la localidad B, a pesar que hay más casos, por el número de población, la tasa es menor, ¿no es cierto? Es menor la tasa, ¿sí? Entonces, la tasa sirve de alguna u otra manera para dar una conclusión y siempre muestra un riesgo, como les comenté al principio. La tasa siempre va a mostrar un riesgo, ¿no? Entonces, ese riesgo es lo que mide la variable que yo quiero estudiarla, ¿no? Y de tal manera que podemos estar frente a tasas llamadas en nuestra carrera como tasa de evasión, en fin, ¿no? Ya puedo encontrar, de acuerdo a lo que yo quiero investigar, una tasa correspondiente, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer un trabajo de evasión tributaria, entonces lo ideal sería llegar a una tasa de evasión y que muchos no llegan a esa tasa de evasión, ¿no? Entonces yo tengo que llegar a una tasa de evasión. O sea, ¿cuánto es la tasa de evasión, por ejemplo, del IGB o del impuesto a la renta en la región Huánuco? Entonces no sabemos, ¿no? Entonces un trabajo de investigación serio me debería llevar a determinar una tasa de evasión, ¿no? Entonces para medir esa tasa de evasión, yo tengo que utilizar un modelo teórico en este caso, y ese modelo teórico
determina la forma como hallar esa tasa. Si no existe el modelo, habría que construir el modelo, pero a partir de las variables que deseo yo comparar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo puedo poner aquí la recaudación teórica, ¿no? La recaudación teórica vendría a ser aquella recaudación del total de contribuyentes que existe en SUNAT, ¿no? Entonces, esa recaudación teórica va a ser un número, no sabemos, y luego tenemos la recaudación efectiva. La recaudación efectiva será otro número, ¿no es cierto? Otro número. Y esa recaudación efectiva es lo que los contribuyentes lo declaran a través del PDT, por ejemplo, ¿no? El PDT. Entonces, comparando entre la recaudación teórica menos la recaudación efectiva, yo puedo tener ya una idea de una evasión. Esa evasión, sin embargo, está en soles, ¿no? Pero si yo quiero convertir ese soles en porcentaje, ya aplicaría la tasa, ¿no? Entonces yo podría decir, si la tasa de evasión en la región Huánuco es del 30%, en las rentas de primera categoría, tercera, segunda, etcétera, ¿no? Entonces, la tasa es bastante utilizada también en las investigaciones de corte documental, ¿no? Y puede combinar también las encuestas. Eh, por ejemplo, aquí en la recaudación teórica es lo que la SUNAT te puede dar, ¿no? O sea, cuánto es su planeamiento de recaudación, ¿no? Y la recaudación efectiva se puede obtener a través de encuesta, ¿no? Yo puedo aplicar una encuesta a una muestra de ciertos contribuyentes y decirles, pues, cuánto pagó del impuesto a la renta en el ejercicio 2019, ¿no? Ahora, si puedo conseguir los PDTs, que a veces es difícil, a buena hora, ¿no? Pero si no, yo puedo aplicar una encuesta. ¿Hay un sesgo de error? Sí, ese sesgo no debe ser mayor, como indiqué al principio, del 5%, ¿no? Ustedes me pueden decir, profesor, pero una encuesta, un contribuyente me puede decir que sí pagó tanto, pero de repente no lo es, ¿no? Sí, pero eso es el margen de error que debemos asumir en este tipo de instrumento cuando se aplica una encuesta, que es el 5%, ¿no? Vuelvo a repetir, pero si consiguen el PDT, muy bien pueden proyectar o pueden generalizar o estimar el valor de la tasa de evasión, ¿sí? Entonces, las tasas se clasifican de acuerdo al fenómeno que quieren medir, ¿no? Pues, hablamos de tasa de mortalidad, fecundidad, demográficas, entre otras tasas. También podemos hablar sobre la población de referencia, ¿no? Generales, específicas. Vamos a ver algunos ejemplos acá, ¿no? La tasa de mortalidad por causa, ¿no? Defunción por causa entre la población general por un factor de acumulación, ¿no? Entonces, en este caso la tasa, se determina, ¿no? Como pueden ver aquí, en este eje cartesiano. Entonces, vamos graficando los puntos en el cual se comporta esa variable, ¿no? Y podemos ver aquí entonces que la tasa es creciente y pronunciada en el 2015, con un descenso en el 2016, 2017 y en el 2018. Entonces ha crecido la tasa considerablemente desde el 2010 hasta el 2015, siendo casi geométrico su crecimiento desde el 2014 al 2015, llegando a una cumbre, a una meseta, y de ahí tiende a bajar, ¿no? Entonces, esa es la tasa de mortalidad por dengue, por ejemplo, en el periodo 2010-2018. Ustedes pueden hallar, por ejemplo, la tasa de riesgo de una empresa desde 2010 hasta el 2018, ¿no? También es aplicable, ¿no? ¿Cuál es la tasa de riesgo que ha experimentado la empresa, ¿no? Entonces, ese factor de acumulación es lo que se puede multiplicar por 100
¿no? También se puede multiplicar por 1000 o por 10.000, ¿no? Que son los números más usados, ¿no? Por ejemplo, estas estadísticas del COVID, si ustedes buscan en internet, dice, ¿no? Tasa de mortalidad del COVID por cada millón de habitantes, o por cada 100.000 habitantes, por cada 10.000 habitantes, por cada 1.000 habitantes. Entonces, van midiendo a través de un factor de acumulación, ¿no? Eso es lo que significa en la fórmula anterior y actual, lo que corresponde al factor de acumulación. Entonces, aquí también la tasa ya vemos a través de un histograma, ¿no? Cómo es su comportamiento, ¿no? Entonces, va creciendo paulatinamente, ¿no? Entonces, casi cíclica, ¿no? Un poco, no tienen un comportamiento normal. Esta es la tasa de muertes ya por edades, ¿no? Edades, como pueden ver aquí, es diferente a la anterior, por edades, ¿no? Entonces, quiere decir de que las personas de 75 años a más son más riesgosas a una enfermedad del dengue que pueda tener, ¿no? Entonces, la tasa es mayor. Igual que el COVID, lo que está pasando, ¿no? Las personas con mayor probabilidad de que puedan fallecer son, pues, aquellas personas vulnerables, ¿no? De 75 años para arriba, con enfermedades de repente no diagnosticadas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, eso es, digamos, para comprender las tasas. Ahora bien, como hemos podido ver aquí, las variables cualitativas se muestran a través de gráficas como esta o como histogramas, ¿sí? Generalmente, ¿no? Puede utilizarse hasta el gráfico circular también, pero mayormente su presentación es a través de esta forma gráfica o a través de histogramas, ¿sí? Muy bien. Entonces, con esto hemos terminado el módulo 4 acerca de las variables cualitativas. En realidad, vuelvo a repetir una vez más, las situaciones de las variables cualitativas se presentan más cuando utilizo una metodología de investigación cuyo instrumento es la revisión documental, ¿no? Porque me voy a tener datos para aplicar lo que son las razones, las proporciones y las tasas, ¿no? Entonces, no entra en este caso lo que son las encuestas como en otros tipos de investigaciones. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda para poder absorberlas. Caso contrario, estaríamos terminando este módulo y esperando la próxima semana para explicar el módulo 5, ¿no? Muy bien, si no hay ninguna interrogante, entonces estaríamos terminando la sesión de hoy. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches.